Hoy vamos a ver, o vamos a empezar a ver un caso más general de circuitos digitales, que son los circuitos secuenciales, ¿ya? Y vamos a ver algunas herramientas para poder describirlos, poder describir su funcionamiento. Entonces, en primer lugar, un sistema secuencial se puede ver como un sistema digital un poco más general que el combinacional, ya donde de nuevo tenemos entradas digitales y salidas digitales, como se ve ahí en el dibujo. Y la diferencia con respecto a los circuitos combinacionales es que los sistemas secuenciales tienen memoria, ¿ya? Y por lo tanto la salida en un instante de tiempo puede ser función no solamente de las entradas en ese instante de tiempo, sino también de todas las entradas que han habido en el pasado. ¿Sí? ¿Qué es lo que describe esta fórmula? No ponemos las entradas en el futuro porque asumimos que hay una causalidad entre las entradas y las salidas, ¿ya? Están definidas de esa forma. Una forma de modelar este tipo de sistemas es asumiendo que tienen un estado interno, ¿ya? Un estado es un conjunto de variables, ¿ya? O una variable multidimensional que puede ir cambiando de acuerdo a las entradas que se van recibiendo. Entonces, si asumimos que hay un estado interno, que sería este S, las salidas en cada instante de tiempo van a ser igual a las entradas en ese mismo instante de tiempo. Perdón, va a ser igual a una función de las entradas en ese mismo instante de tiempo y al estado que hay en ese instante de tiempo también. Aquí hay un pequeño error, me parece. Yo querría poner aquí esto. Entonces ese estado va a cumplir la función de codificar cierta información que se ha ido recopilando a través de todas las entradas anteriores, ¿sí? Y por lo tanto podemos escribir la salida actual solamente como una función de la entrada actual más el estado actual, y ese estado actual es el que va a hacer las veces de nuestra memoria, ¿sí? Por otro lado, el estado también va a ir evolucionando con el tiempo, y el estado va a ser una cierta función del estado anterior y de la entrada en el instante de tiempo anterior, ¿sí? Entonces, con esto podemos hacer una definición un poco más simple de un sistema secuencial, ya que en esta definición de acá, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de entradas que tiene la función que vamos usando va variando y además crece indefinidamente, ¿sí? Mientras que aquí f y g mantienen una cantidad de entradas fija y finita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Hola. Los que vayan llegando pueden ir dejando sus ejercicios de la clase pasada ahí. ¿Solo depende del anterior, no de los más anteriores? Indirectamente igual depende de los más anteriores, porque el anterior depende de dos instantes de tiempo antes y así sucesivamente. Profe, habría que cambiar ahí arriba abajo, que es donde dice tienen memoria, debería decir de 0 acá, ¿no? Ya, sí, para ser coherente con lo que está abajo, ¿cierto? Ya,
¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo podemos describir el funcionamiento de un sistema secuencial? Ya no nos sirven las tablas de verdad, ¿cierto? Porque las tablas de verdad nos permitían describir para cada una de las combinaciones de entrada cuáles serían las salidas correspondientes. Pero eso asume implícitamente que estamos considerando solamente las entradas en un instante de tiempo, que es el mismo instante de tiempo donde se producen esas salidas. Y ahora estamos viendo que eso no es así. Entonces, una forma de representar quizás intuitivamente cuál es el comportamiento de un sistema secuencial son los diagramas de tiempo. En los diagramas de tiempo, aquí hay un ejemplo, se muestran los valores de las señales en el tiempo, ¿sí? Las señales son en principio digitales, o sea, son binarias, perdón, o sea, solamente hay ceros y unos, y por lo tanto esto es como un gráfico en el tiempo donde pongo aquí cada una de las señales. Aquí está X0, X1, C y R, y vemos como, por ejemplo, X0 parte en 0, ahí cambia a 1 y después vuelve a 0. Después X1 parte en 0, se va a 1 y después vuelve a 0. Además de mostrar los valores de las señales que van cambiando entre 0 y 1, podemos en el circuito, o sea, en el diagrama de tiempo, representar las causalidades que hay con respecto a los cambios en los valores de las señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta flecha de acá indica que este cambio que se produjo en R está producido por este cambio que se produjo en X0, ¿sí? Y lo mismo acá, por ejemplo, cuando C pasa a 1, se debe a que X1 y X0 están en 1. Eso muestran esas dos flechas de ahí, ¿sí? Y lo mismo acá, cuando R pasa a 0, se debe a que X1 está en 1, ¿sí? Ahora, esta es una especificación informal de un sistema secuencial, porque, bueno, dice que pueden explicitar las causalidades. ¿Por qué es informal? Porque obviamente yo acá no estoy describiendo completamente el comportamiento de un circuito, necesariamente. De hecho, es difícil hacerlo. Estoy entregando de una forma más o menos intuitiva a un humano quizás la información de cómo se debería comportar el circuito, ¿sí? El ejemplo de acá está construido a partir de este circuito de acá, que es un primer ejemplo de un circuito secuencial. ¿Alguien me puede decir en qué se diferencia este circuito a otros circuitos combinacionales que hemos visto? Si es que se diferencian algo. No, este circuito no tiene nada diferente, este es un circuito combinacional, ¿ya? Los circuitos combinacionales en particular también son circuitos secuenciales, obviamente, porque son funciones de todas las entradas hasta la entrada actual, en particular solamente son función de la entrada actual. Entonces el comportamiento de este circuito combinacional está descrito en esta línea de tiempo, y básicamente lo que ocurre es que como C y R son funciones de X0 y X1, cada vez que cambian X0 o X1 van cambiando C o R, ¿sí? Después obviamente vamos a ver ejemplos más interesantes donde sí hay memoria involucrada. Las compuertas físicas, digamos que son este AND, por ejemplo, y este XOR, que nosotros hasta ahora las hemos visto solamente teóricamente, como prácticamente como funciones que toman entradas y entregan salidas. En la práctica están construidas con elementos físicos, ya con transistores que tienen un cierto tiempo de respuesta. O sea,
Si yo tengo ciertas entradas y por lo tanto la salida es una función de esas entradas y de repente se produce un cambio en una de las entradas o en todas las entradas, es el cálculo, entre comillas, de lo que va a ocurrir en la salida no se produce en forma instantánea, ¿ya? Físicamente ocurren ciertos procesos dentro de la compuerta que hacen que haya un retardo entre cuando cambia la salida y cuando se produjeron los cambios en la entrada, ¿sí? Ese retardo depende obviamente de la tecnología con la cual está construida la compuerta y eso ha ido cambiando en el tiempo, cada vez son más rápidas y eso es, entre otras cosas, lo que permite que los computadores sean más rápidos y todo. Pero actualmente se podría decir que estamos en el orden de más o menos 10 picosegundos. ¿Alguien se recuerda lo que es un pico? ¿10 elevado a menos 12? ¿Ah? Un pico es 10 elevado a menos 12 y como son 10, queda 10 elevado a menos 11, ¿sí? Entonces, del orden de 10 elevado a menos 11 segundos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando están estas causalidades, la línea que está ahí no está exactamente paralela con esa de ahí, ¿sí? Sino que hay un cierto desplazamiento. Aquí no se nota porque es muy chiquitito, pero en general uno a veces incluso lo puede exagerar un poco, como para notar, porque esos retardos pueden ser importantes en lo que ocurre, como vamos a ver después. Ya, un elemento súper importante para los circuitos secuenciales es el reloj, ¿ya? Un reloj es un dispositivo electrónico que genera una señal que cambia periódicamente entre 0 y 1, ¿ya? El que cambia periódicamente significa que estos cambios se van a ir produciendo con un periodo de tiempo fijo, que en este caso es t, ¿ya? Que incluye todo el tiempo en el cual la señal está en 0 y después todo el tiempo en el cual la señal está en 1. Y normalmente a los relojes los anotamos por phi, ¿ya? En esta línea de tiempo, obviamente acá en el X está el tiempo. Y otra cosa importante es que el instante de tiempo en el cual la señal pasa de 1 a 0 le llamamos un pulso de bajada, ¿ya? Porque la señal baja de 1 a 0. Y el instante de tiempo en el cual la señal pasa de 0 a 1 le llamamos pulso de subida, ¿sí? Eso es importante porque hay ciertos dispositivos que consideran el sincronismo del reloj en el pulso de bajada, o sea, consideran que este es el que marca los instantes de tiempo, por lo tanto aquí habría un instante de tiempo, hay otro, y hay otros dispositivos que consideran que los instantes de tiempo se producen en los pulsos de subida, entonces sería ahí, ahí y ahí. Y eso está especificado en cada uno de los dispositivos electrónicos que existen, entonces es importante que uno cuando diseña algo saber con qué tipo de dispositivo está trabajando, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto al reloj? Entonces, recapitulando un poco, un circuito secuencial tiene un número finito de estados, ¿ya? Tiene normalmente una entrada de reloj. Por ahora, para efectos del curso, vamos a asumir que en los pulsos de bajada se calculan las salidas, a pesar de que acabamos de decir que eventualmente puede ser para algunos tipos de electrónica en los pulsos de subida. Y durante el resto del tiempo del periodo se mantienen las salidas constantes, ¿sí? Esto es la definición de un circuito secuencial síncrono en realidad, ¿ya? Donde las salidas solamente cambian en esos instantes de tiempo. Las salidas se calculan en cada instante de tiempo como una función de las entradas del estado interno, como ya vimos unas ciertas diapositivas atrás. Y
una herramienta un poco, o sea, una herramienta formal para definir el comportamiento de un circuito secuencial es el diagrama de estados, ¿ya? Esta sí que nos permite definir bien cómo se va a comportar el circuito secuencial. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de un diagrama de estado? ¿O de una máquina de estados finita? ¿Autómata? ¿Eso en qué curso lo ven? Teoría de la computación. Ya, muy bien. Entonces esto va a ser trivial para usted. Entonces, como dijimos, el diagrama de estados permite especificar formalmente el comportamiento. O sea, lo podemos especificar precisamente. Y aquí tenemos un ejemplo, ya, donde tenemos algunos estados y transiciones. Los estados los vamos a anotar como esas pelotitas, ya, que les ponemos un nombre. Ese se llama A, ese B y ese C. Y las transiciones van a ser flechas que van a ir de un estado a otro. O sea, esto es un grafo, ¿cierto? En las transiciones, aparte de las... Sí, los que tengan los ejercicios déjenlos ahí, por favor. En las transiciones, aparte de estar esas flechas que tienen una direccionalidad que nos indica en qué tipos de transiciones de estado se pueden producir, además están especificados cuáles son las entradas y las salidas asociadas a una cierta transición. En realidad, cuáles son las entradas asociadas a esa transición y cuáles son las salidas que se producen cuando hay esas entradas. Lo que nos está diciendo esta información, por ejemplo, supongamos que estamos en el estado A. Lo que nos está diciendo todas las transiciones que salen del estado A son dos cosas. Una es que esta flecha, por ejemplo, nos dice que del estado A podemos ir hacia el estado C. Y eso se va a producir siempre que haya un pulso de bajada y recibamos como entrada un 0. Este asterisco a veces también se puede anotar como X y es equivalente al don't care que vimos en la clase pasada. O sea, en este caso, si la primera entrada es 0, o sea, X0 es 0, independientemente de cuál sea X1, vamos a pasar a C en el pulso de bajada, ¿sí? También vamos a pasar hacia C si la entrada es 1, 1. ¿Ya? Por otro lado, si en el pulso de bajada la entrada fue 1, 0, vamos a pasar a B. Y así sucesivamente. Si se fijan, para cada estado deberían estar especificadas todas las combinaciones posibles de entrada con transiciones, ¿sí? Ahora, además, en estas transiciones tenemos después de las entradas un slash y un valor de las salidas. Ese valor de la salida es el que se va a producir mientras estemos en este estado y las entradas tengan ese valor, ¿sí? A veces el hecho de que estén escritos en la transición pueden llevar un poco a confusión, pero lo que está diciendo esto es que esto no tiene nada que ver con C, ese valor de ahí, sino que ese es el valor que se va a entregar como salida cuando estoy en A y tengo esas entradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si se fijan, aquí está especificado para cada estado qué va a pasar cuando recibo ciertas entradas. El valor de la salida es el que se va a producir en ese estado durante todo el periodo. Mientras que la transición es la que va a ocurrir justo cuando termine el periodo y antes de que empiece el periodo siguiente. ¿Sí? Entonces las transiciones van ocurriendo en los pulsos de bajada del reloj y entre medio de los pulsos es que tengo estos valores de salida. A ver, hagamos esto un poco más interactivo. ¿Tu nombre es David? Muy bien. David, si estoy en el estado A y recibo una entrada 0,1, ¿cuál es la salida y hacia qué estado me voy? Es 0 y se va a 0. Ya, muy bien. ¿Tu nombre es Daniel?
Matías. Ya, perdón. Matías. Ya me falta poco para aprenderme todos los nombres. Si estoy en el estado B y recibo la entrada 1-1, ¿qué salida entrega el circuito y después a qué estado se cambia? Salida 1 y va al estado A. Muy bien, ¿qué es lo que está ahí, cierto? Fernando, si estoy en el estado C y recibo la salida 0-0, perdón, la entrada 0-0, ¿cuál sería la salida y hacia qué estado se va? 0 y se va hacia el A. Muy bien, es lo que está ahí, ¿cierto? Tu nombre no me acuerdo cuál es. Daniel. Si estoy en el estado A y recibo la entrada 1-0, ¿cuál es la salida y hacia qué estado me voy? La salida 0 y va al estado B. Muy bien, es lo que está ahí, ¿cierto? Matías, si estoy en el estado B y recibo la entrada, perdón, 1-0. Me voy a estado A y 0. Muy bien, es lo que está ahí, ¿cierto? No, el estado A y la salida 0. Carlos, si estoy en el estado A y recibo la entrada 0-0. Salida 0 y estado C. Muy bien, es lo que está ahí, ¿cierto? 0-0, la salida 0, voy al estado C. Hola. Diego, si estoy en el estado C y recibo la entrada 1-1. La salida 1 y va al estado B. Ya, lo que está ahí. Hola. ¿Tu nombre cuál era? Cristian. Si estoy en el estado C y recibo 1-0. Ya, muy bien, es lo que está ahí. Los que llegaron pueden entregar ahora sus ejercicios ahí, de la semana pasada. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué significa exactamente? O sea, cuando dijo la diapositiva anterior que la entrada era de tipo pulso como reloj o algo así. ¿Entrada reloj? Pero significa esas dos cosas, no significa que la entrada efectivamente va a ser una cantidad, o sea, un reloj de 1 y 0. Hay una entrada que es el reloj en un circuito secuencial que tiene esta forma. Si el circuito secuencial es síncrono, las salidas se calculan solamente en los pulsos de bajada del reloj. ¿Ya? El estado solamente cambia los pulsos de bajada, que son las transiciones, solamente se producen. Ahora, si el circuito es asíncrono, el estado se va a mantener fijo durante todo el periodo de tiempo, pero las salidas pueden ir cambiando si las entradas cambian. ¿Ya? Ahí vamos a ver más ejemplos. Bueno, aquí está de nuevo lo de los don't care, que son esos asteriscos, que ya parece que lo entendieron. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Ya. Bueno, esto ya lo habíamos adelantado cuando hablamos de los diagramas de tiempo. El diagrama de tiempo puede describir informalmente el funcionamiento de un circuito secuencial, ¿ya? Por ejemplo, este diagrama de tiempo acá es un detector de secuencias 1-1. ¿Qué significa un detector de secuencias 1-1? ¿Alguien me puede decir qué significa eso a partir del gráfico que está ahí? Primero, ¿quién me puede decir que ve en ese diagrama de tiempo? Un reloj. Un reloj, muy bien. ¿Dónde está el reloj? El último. La última fila, ¿cierto? Habíamos dicho que el reloj es phi y tiene esta señal periódica. Ahora, como dijimos también, nosotros estamos trabajando siempre con los pulsos de bajada. Entonces, los cambios
en la salida se van a producir justo los pulsos de bajada. ¿Qué más se ve ahí, aparte del reloj? La entrada y la salida, muy bien. Ahí está la entrada X, con su nombre que no cambia nunca. E Y, a veces cambia, pero ahí está la salida. ¿Y qué más se ve aparte de eso? Se ha afectado según el tiempo. Son dos momentos de pulso de bajada. O sea, en el momento del pulso de bajada hay valor 1 y con el momento anterior también el valor de X era 1 y va a cambiar. La salida va a cambiar. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Benjamín. Benjamín está diciendo que con estas causalidades de acá podemos ver que si durante dos pulsos de bajada seguidos, como S y S, la entrada estaba en 1, la salida va a cambiar. En realidad lo que va a pasar es que la salida se va a ir a 1. Entonces el detector de secuencias lo que nos está diciendo es que... ¿Cómo? ¿Qué? Si hay una secuencia. Si hay una secuencia durante la entrada, que durante 2 instantes de tiempo recibimos un 1, entonces él nos va a avisar arrojándonos un 1 por la salida. ¿Sí? ¿Qué significa la línea entrecortada? Significa que lo que ocurre aquí entre medio con la entrada es irrelevante para lo que va a ocurrir con la salida. Para el efecto del detector de secuencia, lo único que importa es el valor que tenían las entradas justo en el pulso de bajada. Entonces, si aquí hubiésemos tenido esa caída a 0 en la entrada, la salida habría sido la misma. Igual se habría detectado la secuencia 1-1. ¿Sí? De hecho, aquí podríamos haber tenido cualquier cantidad de cambios, oscilaciones, y lo único importante es cuáles fueron los valores justo en los pulsos de bajada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Siguiendo con este mismo ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un diseño de un circuito que cumpla con ese comportamiento, la metodología que vamos a ver en el curso contempla entonces que lo que deberíamos hacer es hacer un diagrama de estados de este circuito, de este sistema, ¿ya? Y en este diagrama de estados es donde nosotros vamos a poner formalmente nuestra comprensión de cómo debería ser el circuito. Entonces, ¿cuántos estados creen ustedes que es necesario tener para el detector de secuencias 1-1? ¿Dos? ¿Y cuáles serían? Uno que diga si el anterior es posible y otro que diga si el anterior no. Ya, muy bien. Esa es una forma... en verdad depende. De la forma que lo estamos viendo nosotros, deberían haber 3. ¿Ya? Hay otras formas de especificar los estados donde los estados no son funciones de las entradas, donde las salidas no son funciones de las entradas, donde se puede especificar como estás diciendo tú. ¿Ya? Pero usando esta forma necesitamos 3 porque si no, en el segundo estado no podríamos saber si es un 1 o un 0. No sé si me explico. O sea, hay un estado que no tengo nada, uno que tengo un 1 y el otro que tengo los dos 1. Sí, exactamente. Entonces, en el estado A no ha ocurrido ningún 0. Entre paréntesis, aquí hay un torpeo con el diagrama de tiempo para que nos acordemos. Entonces en el estado A no tenemos ningún 0 y por lo tanto, independientemente de cuáles sean las entradas, la salida siempre va a ser 0. ¿Sí? Ahora, si estamos en el estado A y recibimos un 0, vamos a volver al estado A. En realidad, si estamos en cualquier estado y recibimos un 0, nos vamos a ir al estado A. ¿Por qué?
Porque si recibimos un 0, automáticamente nuestra cantidad de unos que tenemos se va a ir a 0. ¿Sí? Que es lo que está diciendo el estado A. Entonces, si se fijan, cuando estamos en A y recibimos un 0 nos vamos a A, cuando estamos en B y recibimos un 0 nos vamos a A, y cuando estamos en C y recibimos un 0 nos vamos a A. ¿Sí? Ahora, si estamos en A y recibimos un 1, eso nos va a permitir avanzar en el diagrama y vamos a llegar al estado B, donde ¿qué significa el estado B? ¿Cómo? Que hay un 1. Eso quiere decir que hay un 1, o sea, recibimos un 0 y después un 1. Ese es el estado B. Si después a partir de B recibimos otro 1, nos vamos a ir a C. ¿Y qué significa C? Hay dos. Que hay dos 1 o más. ¿Cierto? Porque si estamos en C y volvemos a recibir un 1, nos volvemos a quedar en C. ¿Por qué sale 0 ahí? Sí, está como no. ¿Qué cosa? No debería ser 1, 1. Recibido 1 seguido. Frente 1. No, recuerden que Y también no. esto no tiene que ver con C, ese 0. Tiene que ver con B. Cuando estamos en B y tenemos un 1 en la entrada, estamos arrojando 0. Después, cuando llegamos a C, empezamos a arrojar un 1. De hecho, por ejemplo, cuando pasamos, aquí también hay un 1. A pesar de que cuando pasamos a A va a haber un 0. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan claro, que puede llevar a confusión. De hecho, el semestre pasado tuvimos varias discusiones en clases por este tema, pero ahora yo lo tengo claro. Profe, ¿Ah? tiene que ver porque hay que esperar el reloj o algo así, ¿no? Que los relojes que tienen que marcar en el curso de bajada un momento en que cambia. A ver, esta forma de describir los circuitos es una forma que contempla que pueden haber salidas asíncronas. ¿Ya? Si no fuese así, yo podría describir, hay otra forma de describir las máquinas de estado, donde el estado, o sea, la salida solamente depende del estado. ¿Ya? Y si yo tengo esa forma, podría haber descrito este mismo sistema con dos estados, como estaba sugiriendo Patricio. Patricio es tu nombre, ¿cierto? ¿Ya? Donde está A y B. Y yo lo que digo es que en A hay un 0 y en B hay un 1 como salida. Y cada vez que recibo un 1, me voy a B y después me quedo en B. Perdón, ¿así es la cosa? Wait. 0. No, igual necesito 3 estados, ¿no? Recibo no sé, pues, igual necesito 3 estados. ¿No? ¿Quién tiene una idea distinta de esto? Demasiado debería volver a... O sea, que tenemos... Que si aceleramos... Ah, sí, sí, sí. Sí, Ya. Para que quede bien claro, en este tipo de diagramas de estado, que son los que usamos nosotros en el curso, la salida que está acá es la salida, está relacionada con el estado anterior, no con el estado siguiente. ¿Ya? Y es la salida que se va a producir durante este estado si la entrada es esa. Entonces, en este caso, independientemente de cuál sea la entrada, la salida va a ser 1. Y en estos comportamientos, como el que tiene este circuito, cuando siempre la salida es independiente de la entrada, el circuito es síncrono. ¿Sí? Y ocurren cosas como esto que estábamos diciendo acá, que acá entre medio puede pasar cualquier cosa con las entradas y la salida va a quedarse siempre
invariante durante todo el periodo, hasta el próximo ciclo de bajada, ¿sí? Uno puede hacer un estado, o sea, un gráfico de esos a partir del diagrama, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, ya si en el diagrama de recién ese 0,1 lo cambiamos, o sea, ese 1,0 lo cambiamos por 1,1, ¿cómo cambiaría el gráfico? ¿Cuál 1,0? Es el 1,0 de BAC. Lo cambiáramos por 1,1. Sí, ¿cómo cambiaría el...? ¿Cómo cambiaría? No sé, por eso estoy preguntando. Pero piénsalo un poco vos. Aquí, ¿en qué estado estamos acá? Hasta ahí. Ya, ¿y ahí? Pasamos a ver. No, ahí todavía no, porque ahí en los pulsos de bajada se producen las transiciones. Entonces ahí pasamos a B. Ya, y si ahí estamos en B y ahora recibimos una entrada 1, lo que ocurriría es que justo después de ese cambio la salida se iría a 1. Porque lo que nos diría el 1,1 es que si estamos en B y la entrada es 1, la salida es 1. Pero yo entiendo que, por ejemplo, en el primer puntito pasamos de A a B, ¿cierto? Claro. Y después en el segundo punto pasamos de B a C. Claro. Pero ahí uno ve que la salida inmediatamente justo abajo del segundo punto ya está en 1. Entonces en el momento que pasamos a C ya la salida está en 1, entonces no veo por qué está la salida como 0 en el diagrama, pues esa es mi duda. Perdón, ¿qué es lo que vemos que inmediatamente? O sea que en el primer punto pasamos de A a B. Sí. Y Y sigue siendo 0, ¿sí? Sí. Y en el segundo punto pasamos de B a C. Sí. Y vale 1. En el segundo punto Y pasa a valer 1. Al tiro, sí. Ya, pues, pero en el diagrama yo no veo eso. Yo veo que cuando uno pasa de B a C Y vale 0. No. De nuevo. Las salidas que están acá son las salidas que habían en el estado anterior durante todo el periodo, mientras la entrada valía eso. O sea, como que mira para atrás. A ver. Si este es el reloj, nosotros vamos a cortar el tiempo en los pulsos de bajada. No hay más colores. No puedo expresar toda mi creatividad. Gracias. ¿Se borra? ¿O es de broma? Ya. Esta transición es instantánea, ¿cierto? O dura 10 picosegundos. Estos son los pulsos de bajada. Las transiciones, que son el moverse de un estado a otro, ocurren en estos instantes de tiempo. ¿Sí? Nosotros podemos asumir para muchos casos, para muchos efectos, que eso es instantáneo. Ocurren solamente en esos instantes de tiempo. Pero las salidas pueden eventualmente variar durante todo el estado. Entonces aquí yo estoy en un cierto estado y las salidas podrían estar variando. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en un circuito asíncrono en general. ¿Por qué podrían estar variando? Porque si bien los estados no están variando, las entradas sí pueden variar. Entonces, esta forma de escribir el sistema secuencial, gracias, no me quiero quedar con tu, nos permite decir no solamente qué es lo que ocurre en estos instantes de tiempo, sino también qué ocurre entre medio con la salida. ¿Sí? Porque lo que ocurre en estos instantes de tiempo es lo que ocurre con los estados, que es lo que está marcado por la dirección de la flecha, ¿cierto? Pero la salida, que es lo que está después del slash, es lo que me dice cuánto vale la salida si la entrada es esa y estoy en ese estado durante todo este periodo de tiempo que hay entre un pulso de bajada y otro. Claro, pero eso es como para acá, eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que ocurre en el estado que está en la cola de la flecha. O sea, por ejemplo, si estamos en el ejemplo que diste tú, si estamos en B, lo que nos está diciendo esto es que si estamos en B y la entrada es 1, la salida va a ser 0. Y si hacemos el cambio que decías tú, la salida va a ser 1. Entonces, en todo este periodo de acá,
entre este pulso de bajada y este, va a correr esa regla. Ya, entonces, otro momento. Entonces, ese estado, o sea, ese diagrama que está ahí sería como igual al que dibujó ahí en la pizarra, porque en la pizarra sí, está marcado. son equivalentes. Son dos formas distintas de hacer diagramas de estado. Solo que este permite hacer diagramas de estado, o sea, representar circuitos secuenciales asíncronos. ¿Ya? Este en particular es síncrono y la forma de notarlo es que para un estado dado las salidas son siempre las mismas. O sea, son independientes de las entradas. ¿Ya? Si tú te fijáis, A, las dos flechas que salen de A tienen como salida un 0. Las dos flechas que salen de B tienen como salida un 0 y las dos flechas que salen de C tienen como salida un 1. Si no fuese así, sería un circuito asíncrono y eso significaría que las salidas pueden cambiar en estos periodos. Porque no son solamente función del estado, sino también son función de las entradas. ¿Se entiende? ¿Tú quieres hacer una pregunta? Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, respecto a eso mismo es importante notar que esos circuitos asíncronos no se pueden representar de esta forma, porque aquí yo estoy asumiendo que la salida es solamente función del estado. ¿Sí? El diagrama de tiempo con el cual nosotros originalmente especificamos el circuito, y digo entre comillas especificamos porque en realidad esto no es una especificación completa, nos estaba indicando algunas transiciones de las que deberían ocurrir, ¿ya? Y hay otras que no quedaron especificadas. Entonces, por ejemplo, de alguna manera aquí, como vemos que si antes había un 0 y hubo un pulso de bajada y recibimos un 0 en la entrada, seguimos en 0. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Las transiciones que están marcadas ahí, subrayadas, bueno, y ahora encerradas en un cuadrado o en un rectángulo, son las que quedaron especificadas acá. Y las otras no lo están, ¿ya? Por ejemplo, nunca se vio ahí el caso en el cual estábamos en C y volvió a llegar un 1. Entonces, esto de nuevo nos reafirma con un ejemplo que esta forma de definir los circuitos puede ser incompleta, ¿sí? Mientras que esta es mucho más fácil darse cuenta si nos falta definir algo. Sí. ¿Puedo pasar de la izquierda a la derecha? No siempre. Claro. O hay varias formas de hacerlo. Siempre. Además que acá, si uno no pone todas las flechas, no está absolutamente claro qué es lo que está en la memoria realmente. Porque este podría ser un detector de secuencia 1-1, o podría ser un detector de secuencia 0-1-1, o un detector de secuencia 0-0-1-1. ¿Sí? Ya. Ya. Vamos a mencionar un tipo de dispositivo digital que vamos a usar bastante en el futuro y después lo vamos a explicar mejor, pero hoy solamente lo vamos a mencionar y vamos a trabajar un poquito con él, que es el flip-flop data. Tiene un nombre que es como para hacer ritmos. El flip-flop data se puede pensar en él como un circuito secuencial mínimo. ¿Qué es lo que le pedíamos a un circuito secuencial? Claro, que tenga memoria. En realidad el flip-flop data es el elemento mínimo de memoria. ¿Ya? Acá hay un dibujo de cómo se puede poner en un circuito. ¿Ya? Tiene dos entradas, una de las cuales ustedes deberían reconocer. ¿Quién reconoce alguna de las entradas? Una D. Ya, una D, muy bien, que no sabemos lo que es. Y ese phi que es el reloj, ¿cierto?
Eso quiere decir que el flip-flop data actúa síncronamente. Y lo que hace el flip-flop data es almacenar durante un ciclo de reloj el valor que había en la entrada. Entonces, cuando se produce un pulso de bajada, el flip-flop data mira lo que había en la entrada justo en ese instante de tiempo y mantiene ese valor en la salida durante todo el periodo siguiente, hasta que vuelve a haber un pulso de bajada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en este diagrama de tiempo, podemos ver que en este pulso de bajada se detectó que en D, bueno, aquí faltan los nombres, pero aquí está D, aquí está Q, que es la salida, y acá está el reloj. Se detectó que en D la entrada estaba en 1 y por lo tanto Q se va a ir a 1 durante todo el periodo siguiente hasta el próximo ciclo de bajada, que está acá. Después, justo en ese instante de tiempo, se detectó que D estaba en 0 y por lo tanto Q se va a ir a 0 durante todo el periodo hasta el próximo ciclo de bajada y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a esto? Ya. Con este dispositivo ya podemos empezar a construir circuitos secuenciales. Esto mezclado con los circuitos combinacionales que ya sabíamos hacer. Pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, este es como el diagrama de estados de un flip-flop data y tiene dos estados. Este es un circuito síncrono o asíncrono. Síncrono. Síncrono. ¿Y por qué es síncrono? Porque la salida depende solo del estado, ¿cierto? No hay cambios no hay cambios durante el periodo, solamente en los cambios de periodo, en los pulsos de bajada, ¿sí? Y eso también se puede ver acá en el diagrama de estados porque todas las salidas que salen de un estado tienen la misma salida, perdón, todas las flechitas que salen de un estado tienen la misma salida independientemente de la entrada y por lo tanto siempre que estemos en este estado ese va a ser el valor de la salida. Y lo mismo acá. Y lo que está describiendo cada estado es lo más simple posible, que es cuál es el valor que tenemos guardado. En A el valor que tenemos guardado es un 0, por lo tanto siempre las salidas en A son 0 y siempre que recibimos un 0 vamos a cambiar a A, independiente de dónde estábamos, que es lo que dice esa flecha y esa. Y el B es cuando tenemos guardado un 1. Entonces, siempre que estamos en B la salida es 1, como se ve aquí y aquí. Y independiente del estado en el cual estemos, si recibimos un 1 nos vamos a ir a B. Ahí y ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Si ahora lo que queremos hacer es almacenar varios bits, que es lo que normalmente vamos a querer hacer, porque en muy pocas aplicaciones la memoria que vamos a necesitar va a ser solamente un bit. Lo que podemos hacer es usar varios flip-flop data en paralelo. En paralelo significa que no están retroalimentados, ¿ya? Y además su función es análoga, ¿ya? Entonces en este caso todos los flip-flop data usan el mismo reloj, usan la misma señal de reloj que viene acá desde abajo, ¿ya? Y entra a este circuito que está en líneas punteadas, que es como nuestro vector de flip-flop data. Y las entradas están entrando por el lado izquierdo y las salidas por el lado derecho. Y resulta que cada bit de entrada va a entrar a un D de un flip-flop data. Y el Q de ese flip-flop data va a ser la salida de uno de nuestros bits de salida. ¿Sí? Entonces, si queremos guardar un estado de n bits o n bits de memoria, lo que hacemos es apilar n flip-flop data en paralelo, conectando cada bit de la entrada a la entrada de un flip-flop data y conectando cada bit de salida a la salida de un flip-flop data. Y el reloj lo compartimos para todos los flip-flop data. ¿Alguna consulta respecto a eso?
¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, de esta forma es la forma en la cual los microprocesadores implementan los registros. No hemos dicho lo que son los registros, pero lo vamos a ver más adelante en el curso. Y son memorias que queremos que sean muy rápidas y que y por lo tanto se usan los flip-flop data. En este caso, esta notación, que la vamos a usar bastante en el curso, que puede ser con una flecha como en 2 dimensiones como esa, o puede ser una flechita normal como esa, pero lo importante es que tiene este slash que cruza la flecha y un número arriba. Lo que estamos queriendo decir es que esto es un bus, ¿ya? O sea, es una entrada que tiene varios bits. Esta entrada tiene n más 1 bits, ¿ya? Y esta salida tiene n más 1 bit. Entonces lo que estamos diciendo es que este registro es capaz de almacenar n más 1 bits, ¿ya? Y por lo tanto tiene n más 1 entrada, n más 1 salida y tiene su reloj, ¿sí?